Pues hermanos, dejemos que los pequeñitos salgan al culto infantil reverentemente, caminando con orden, pero pues estamos un poquito a la expectativa. Esperábamos a nuestro hermano Martín Romero Bernal, predicador invitado de la Unión de Jóvenes en esta hora. No ha llegado, viene desde muy lejos y no sabemos si todavía venga en camino o no. Ha llegado el tiempo de la palabra del Señor y vamos a leer la porción en la cual vamos a meditar. Si mientras leemos nuestro hermano llega, pues le cedemos el púlpito. Pero vamos a leer, hermanos, por favor, vayamos a Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Es un pasaje muy conocido, muy socorrido, pero muy ad hoc para lo que vamos a hablar. Mateo 9, 35 al 38. Este pasaje lleva un pequeño título que dice: la mies es mucha. Y voy a leerlo en voz alta. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Déjenme hacer una oración más, hermanos, brevemente. Señor, acabamos de orar por la predicación, pero este servidor tuyo en este momento implora, Señor, bendigas a nuestro hermano Martín Romero Bernal, le libres de todo peligro o todo mal, y que si no ha llegado a este lugar, pues tú sabes dónde está, que no haya sido por una causa triste o preocupante. Que le preserva su vida, a su familia también, y bendice su ministerio. En esta hora rogamos bendigas tu palabra que acabamos de leer y la meditación que haremos de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítanme, hermanos. Disculpen. Ok, hermanos. Bueno, acabamos de leer una porción que nos permite meditar en un sermón que hemos titulado Cristo enseña con su ejemplo cómo debemos realizar su obra. ¿Sí? Cristo enseña, pero vean cómo, con su ejemplo, cómo debemos realizar su obra. Ahora, Cristo Jesús puso muchas veces ejemplo en todo cuanto hizo. Por eso en una ocasión dijo a los discípulos: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De manera, hermanos, que no solamente son las palabras de Cristo las que nos dan la imperativa orden de cumplir y realizar su obra, también es el ejemplo, ya que para dar órdenes yo creo todos somos buenos, pero para dar ejemplo, ahí es donde la orden cobra autoridad, donde la orden cobra un verdadero sentido de responsabilidad. Y es importante que en este pasaje que acabamos de leer, Cristo enseña con su ejemplo cómo debemos realizar su obra. De manera que vamos a decir 5 cosas básicas, muy obvias, que están allí en el pasaje, pero la primera de ellas dice que debemos realizar la obra del Señor siendo agudos observadores de la iglesia. Y vean lo que dice de la gente, perdón. Versículo 36 dice: al ver las multitudes. Cuando usted ve las multitudes, realmente pocas veces nosotros vemos multitudes así congregadas. Yo creo que una multitud el día de ayer, fue interesante que el día de ayer hubo 2 multitudes congregadas. Al mediodía hubo una multitud frente a Palacio de Gobierno que, voy a decir la palabra correcta, le mentó la madre al gobernador. Y el
número que esperaban de juntar de gente era un promedio de 10,000 groseros que iban a ponerse al nivel del gobernador. Bueno, yo no sé si los juntaron o no, ni me interesa, pero lo que sí sé es que muchísima gente se juntó allí para insultar al gobernador. Y por la tarde hubo otra multitud de gente el movimiento de orgullo y liberación sexual, o sea, los homosexuales y las lesbianas, que exigían derechos. Pero esos dos tipos de multitudes, las de la mañana unos groseros y en la tarde unos depravados, nos dice simplemente o refleja en forma general la condición del mundo. ¿Cómo está el mundo? Lo podemos ver por las multitudes. Y realmente el Señor nos enseña que debemos realizar su obra siendo agudos observadores de la gente. Cuando usted ve a la gente cómo vive, cómo actúa, cómo se tratan unos a otros, usted se da cuenta. Yo vivo en un departamento habitacional de Infonavit ahora, y cuando estoy allí me doy cuenta y a veces me entero y ya sé cómo están los chismes con los vecinos, porque a todas horas los oigo pelearse y gritarse, y ya más o menos entiendo los problemas que tienen, y estoy tan enterado como ellos de todos sus problemas, porque estoy siendo testigo ocular y a veces visible del problema de las multitudes. ¿Cuál es el problema de las multitudes cuando observamos a la gente? Pues que viven sin Cristo, que no tienen a Cristo Jesús, que no le han entregado su vida al Señor Jesucristo, y que mientras las multitudes sigan vagando por este mundo haciendo lo que se les da la gana y rechazando a Cristo Jesús, el Señor nos invita a hacer eso, agudos observadores. ¿Para qué? Para que detectemos cuál es el problema. El problema es Cristo, no lo tienen, pero ¿qué problemas tienen para, por medio de cada uno de sus problemas, nosotros podamos actuar? Y yo creo que es fácil identificar al que es el borracho, al que es el infiel, al que es el peleonero, al que es un desobligado o un malagradecido. Y bueno, hermanos, es muy interesante que nos hemos acostumbrado a ver a las multitudes como son. Y decimos, casi como con la oración de aquel fariseo que oraba consigo mismo: Señor, te doy gracias porque no soy como esa multitud. Pero acuérdese, un día éramos de esa multitud, y un día Cristo nos sacó de esa multitud para ser del pueblo del Señor. Y así como Él tuvo misericordia de mí, Él quiere que ahora yo vea con misericordia a esa multitud, a la gente. Vamos a ver qué dice Hechos 17, por favor. Vayamos al libro de los Hechos, allá en el capítulo 17, y vamos a ver lo que dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué le parece? La ciudad, o sea, toda la multitud de aquel lugar entregada a la idolatría. Bueno, Jalisco es uno de los estados más religiosamente idólatras que hay en el país, y aquí tenemos varias romerías, ¿verdad?, donde vemos a la gente entregada a la idolatría. Pero no, la verdad es que si somos agudos observadores, veremos que la gente no está entregada a la idolatría por fervor, sino por fanatismo, por ignorancia y hasta por mercantilismo. Porque cada una de esas procesiones de la Virgen a todos los templos, o a Talpa, o a donde vaya, a todas esas romerías, la verdad es que son más bien grandes caminatas de negocio, donde toda clase de vendedores pone a la venta todas sus cosas para todos aquellas multitudes que vagan sin Cristo, pretendiendo por medio de la religiosidad vana
hallar la solución para su vida. De manera que el Señor nos invita, en primer lugar, a realizar su obra siendo agudos observadores de la gente. También nos invita a realizar su obra expresando verdadera empatía con Él, con Cristo. Vea lo que dice el versículo 36 de Mateo 10, que estamos, de Mateo 9, perdón, el versículo 36 que estamos leyendo dice que al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. La compasión, hermanos, solamente es en Cristo expresada en su real dimensión. Porque nos podemos compadecer de alguien por alguna causa, sobre todo si lo conocemos o nos cae bien o es mi familiar, pues cómo no me voy a compadecer de lo que le pasa. A veces nos compadecemos de gente que no conocemos porque sufren y les vemos a una persona que atropellan que yo no conozco, puedo decir, híjole, pobre persona. Bueno, y es una compasión en la que solamente digo, pobrecito de él. Pero más de eso no me involucro, más de eso no hago nada. Es una compasión cómoda hasta cierto punto, porque solamente llega al momento o al límite del sentimiento. Ay, pobre persona, pobre de aquel, ¿verdad? Pero el Señor expresó esa compasión en su completa, real expresión. Dice que tuvo compasión de ellas. ¿Y qué hizo Cristo por esa multitud de la que se compadeció? ¿Sabe qué hizo? Vino a este mundo. Vino a este mundo. El Señor Jesús dejó su trono de gloria y vino a esta sociedad, a esta humanidad perdida, en donde se compadeció de ella, porque la vio perdida, porque realmente había motivos para compadecerse de toda una humanidad envuelta en el pecado. Y por eso y por esta razón, hermanos, es interesante ver cómo el Señor nos pide realizar su obra. La obra que Él empezó, fíjese, la que Él comenzó es la que ahora usted y yo estamos continuando. Por lo tanto, debemos seguirla con la misma estrategia laboral que Él usó. Y Él, en primer lugar, nos enseña a ser agudos observadores de la gente. También nos enseña a expresar verdadera empatía con Él, con el que se compadeció de nosotros. ¿Usted no se compadece de la gente que está muriendo sin Cristo? Si se compadece de ella, ¿qué está haciendo? ¿Hasta dónde llega su compasión? ¿Cuánto le compromete su compasión? ¿O hasta dónde llega? Nosotros invitábamos a la iglesia a salir a evangelizar. Qué bueno por los hermanos que aceptaron ir a regalar una botella de agua y un separador con el plan de salvación. Con todo y eso, ese esfuerzo, gracias a Dios, lo llevamos a cabo, pero es muy cómodo. No tengo contacto con la gente, si acaso para entregarle la botella y aquel separador para un libro con el plan de salvación. Pero es un buen inicio, hermanos. El compromiso es que la compasión nos lleve a amar a la gente. Ahí está la clave. No es nomás sentir lástima por ellos, es amar a la gente. De manera que acabamos de decir que esta obra del Señor tiene que expresar verdadera empatía con Cristo. Eso es amor. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 3. Primera carta del apóstol Pedro, allá en el capítulo 3, y vean lo que nos dice esta hermosa porción de la Escritura en los versículos 8 y 9, que dicen a la letra. Primera de Pedro 3, 8 y 9, sí, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué le parece?
Esta es la clase de empatía que Cristo nos mostró y la cual ahora nosotros debemos mostrar. Sé de un mismo sentir. ¿Cuál? El de Cristo. El de Cristo. Y el sentir de Cristo, como le dije, va más allá de un sentimiento. El sentir de Cristo llega a la acción. ¿A cómo? A amar a la gente y estar al lado de ella, ¿verdad? Por eso diremos también en tercer lugar que debemos realizar la obra del Señor detectando el peligrosísimo estado espiritual de los perdidos. Volvamos por favor a Mateo capítulo 9 para ver la última parte del versículo 36 que dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta ilustración de las ovejas sin pastor es muy clara, hermanos, porque cuando un redil, cuando un grupo de esos animalitos es guiado por un pastor, están seguras, van en camino seguro, llegan hasta el lugar, a su destino, y el pastor siempre estará cuidando aquel rebaño. Cuando llegue un peligro, el pastor enfrentará el peligro, expondrá inclusive su vida por ellas y luchará para no perder ninguno. De esa manera, el Señor Jesús nos demostró su amor, ¿verdad? Él era el buen pastor y estaba allí para que las ovejas no quedaran desamparadas. Pero la condición tan peligrosa de esta humanidad antes de que Cristo llegara es esta: estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando no hay un pastor que cuide al rebaño, los lobos, los coyotes, aún los animales se pueden perder solos y entonces son presa fácil de todo peligro. Las ovejas son arrebatadas por las fieras, son dispersadas aún hasta por la lluvia y los truenos, se pueden espantar, pueden correr cada quien por su lado y pueden caer en el hoyo, en un agujero, en un precipicio, y entonces aquel rebaño se dispersa y se pierde. Así está la situación del mundo actual. Es una humanidad perdida, es una humanidad en pecado. Es una humanidad en peligro de muerte. Y esa es la condición que hizo a Cristo venir a este mundo. Ahora, cuando Cristo ya ha entregado su vida para que ninguna oveja se pierda, el trabajo nuestro es detectar ese peligro del estado espiritual de cada persona. Y todos sabemos muy bien que cada persona que no tiene a Cristo va en camino de condenación. Pero parece que no nos importa tanto. Parece que uno dice, bueno, pues es decisión de él, allá él, ni modo, yo ya voy a orar por él. Pero hasta allí, parece que no nos importan. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que por cada una de esas personas que está muriendo sin Cristo, ya Cristo murió por ellas. Ya Cristo derramó su sangre, que es el precio que cubre su culpa y su pecado. De manera que ya no hay excusa para que la gente muera sin Cristo, porque ahora usted y yo tenemos el mensaje de salvación, el antídoto, la medicina contra el cáncer del pecado que puede salvar la vida de la gente. Pero lo estamos dando, lo estamos administrando. Ahí está la pregunta. Y cuando le pedimos a la iglesia que se queden para salir a visitar, a repartir folletos, a hablar del mensaje de salvación aquí en el Pariano, parece que todas las actividades son más importantes que la salvación de las almas. Todas las actividades: hoy tengo compromiso, hoy tengo comida, hoy tengo un festejo, estoy cansado, me siento mal, siempre sale algo. Y desgraciadamente el sacrificio de Cristo se está haciendo vano en la vida de mucha gente que podría ser salva. ¿Por qué? Porque parece que no detectamos ese peligro espiritual en la que viven o en la que están los perdidos. Vayamos a Filipenses capítulo 3, por favor.
porque allí la palabra del Señor nos da un mensaje claro. Capítulo 3, Filipenses 3, 18 y 19 nos dicen así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en, ¿qué dice? En lo terrenal. Ese es el peligro de la gente, que solo piensa en lo terrenal, pero tristemente, hermanos, y lo digo con vergüenza y con tristeza, es también a veces la condición del cristiano, que solo piensa en lo terrenal, ya no piensa en lo espiritual, en agradar al Señor, en servir al Señor, en evangelizar y llevar la palabra del Señor. Cuando el cristiano se duerme en sus laureles y dice, ya soy salvo, yo ya tengo la salvación, ya que me importan los demás, pues que Dios tenga piedad de ellos. Y sí, del incrédulo lo entiendo, que solo piensa en lo terrenal, no puede pensar en otra cosa. Pero el cristiano, que anteponga las cosas terrenales por las espirituales, de ir a evangelizar, de venir al templo, de estar en comunión con Dios, de estar haciendo una iglesia fuerte, unida, trabajadora, eso no lo entiendo. Eso no lo entiendo y no va conforme a la palabra del Señor. Pero el Señor nos dice que debemos realizar su obra detectando el peligro espiritual de los perdidos. Pero además, en cuarto lugar, diremos, y volvamos a Mateo 9, que para realizar la obra del Señor necesitamos estar conscientes de la más urgente necesidad que tenemos. Versículo 37. Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa es la más grande necesidad que tenemos, hermanos, no solo en la iglesia, es más a nivel regional, es más a nivel nacional y a nivel mundial. La más grande necesidad que la obra del Señor tiene es necesidad de obreros, de gente dispuesta, de voluntarios que quieran dejar la comodidad del hogar, que quieran dejar los compromisos sociales, familiares, personales, por los de Cristo. Eso es la más urgente necesidad que tenemos, hermanos. Porque el mundo está creciendo, el número de gente que nace es alarmante, el mundo de gente que vive poblando este lugar, esta tierra, ya es mucho. Y los cristianos vamos creciendo a pasos muy lentos, y de ese crecimiento lento del cristianismo, todavía son menos los dispuestos a ir a evangelizar. De manera que esta es, hermanos, la más urgente necesidad de la que debemos estar conscientes. Por eso el Señor nos dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa es nuestra realidad, hermanos. Y los que tenemos la verdad de la salvación, que puede llegar para iluminar el camino de oscuridad de los pecadores, no todos queremos, no todos podemos o no todos tenemos el deseo de hacerlo. Cuando que el Señor, en aquel pasaje llamado la Gran Comisión, manda a todo creyente a evangelizar, a hablar de Cristo. Por eso a ese pasaje se le ha dado llamar no solo la Gran Comisión, sino la Gran Omisión. Porque como cristianos, en lo personal, en lo eclesial y aún a niveles regionales y nacionales, no lo estamos cumpliendo a cabalidad. Porque realmente hay pocos dispuestos, pocos están dispuestos. Aunque Cristo estuvo dispuesto a morir por todos, desgraciadamente no todos estamos dispuestos a servirle a Cristo. Vamos a ver qué dice allá la profecía de Ezequiel. Vayamos a esa profecía en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, por favor. Ezequiel capítulo 3, versículos 16 al 19,
dicen así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Cuál es la condición de cada uno aquí? ¿La de el que obedece y le habla al impío, o la de el que desobedece y no le habla al impío? Bueno, aquí, hermanos, tengamos entendido que hay 2 consecuencias. Si no hablamos al impío, él morirá por su pecado, pero la sangre de cada persona que Dios ha puesto en nuestro camino para hablarle de él y que no le hablamos, el Señor la va a demandar. Usted es deudor de esa sangre, de esa vida, porque es una vida por la cual Cristo murió y que no debió morir si usted estuvo a su lado para hablarle de Cristo. Pero si usted le habla y la persona de todas maneras no quiere, pues él se condenará por su pecado, pero usted se habrá librado de esa carga, de esa culpa, de ese pecado y de ese reclamo que Dios le hará y del cual no sé qué excusa podrá darle. Yo no entiendo si hay alguna excusa en este mundo válida que nos pueda eximir de esa culpa, de la sangre de una persona o del alma de una persona que pasará la eternidad en el infierno solo porque yo tuve algo que creí más importante hacer. ¿Está preparado para dar cuenta de ello? Finalmente volvamos pues allá a Mateo 9 para ver en quinto y último lugar que debemos realizar la obra del Señor apoyándola en constante y ferviente oración. Versículo 38 nos dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sí, hermanos, yo entiendo que habrá quienes de veras no puedan ir. ¿Sabe a quiénes yo disculpo? A los enfermos, a los incapacitados por una enfermedad. Y a veces ellos, con todo y sus males, allí están. Pero a los que estamos enteros, a los que estamos conscientes, a los que tenemos a Cristo, y dice Cristo, y dice la palabra del Señor que el que está en Cristo, dice todo lo puedo en Cristo que a los que tenemos la fortaleza del Señor, entonces, ¿qué argumento tenemos para no involucrarnos en la obra del Señor? Entiendo que hay unos que no pueden ir, pero bueno, algo que sí podemos hacer todos es de veras orar por la obra del Señor en la iglesia, a nivel regional, a nivel nacional y aún a nivel mundial. Todos podemos orar, hermanos, por la obra del Señor. ¿Para qué? Para que le envíe obreros o levante obreros. Pero sobre todo, hermano, que si yo estoy siendo llamado para ir a predicar, no me tarde. No me tarde. Porque realmente todos somos llamados para ello, hermanos. Aunque sea allí con los vecinos, con los familiares, pero hacer nuestro trabajo. Tal vez no voy a ir a otra parte del país ni del mundo, pero no tengo ni siquiera que salir del estado, es más, ni de la ciudad. Allí en mi casa hay familiares inconversos, mis vecinos, mis compañeros de escuela o de trabajo. Ahí tengo tanto trabajo, hermanos, que si solamente me ocupara en ello, estaría apoyando, no solo en oración, sino con trabajo, la obra del Señor. Voy a terminar diciendo que el ejemplo que Cristo nos dejó es el de un amor
que sobrepasa todo entendimiento. Por eso estuvo en este mundo, para servirnos y morir por la humanidad. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por el Señor? No para pagar lo que Él hizo por nosotros, eso es imposible, pero sí para corresponder a todo su amor. El Señor quiere que aprendamos de su ejemplo, por eso nos ha dejado su ejemplo registrado en los evangelios y en el libro de los Hechos y en las cartas, de los apóstoles que escribieron también aquellas cartas tan impresionantes, como el Señor sigue obrando a través de aquellos varones de fe. ¿Qué está dispuesto a hacer usted por Cristo? ¿Qué está dispuesto a hacer? Oportunidades hay, hermano. Tiene usted vida, tiene usted salud, tiene usted recursos. ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Cuánto de toda la enseñanza aprendida del ejemplo de Jesús estás practicando para realizar su obra? ¿Cuánto? Y termino con una frase que dice así: cuando en verdad hemos aprendido de Cristo, no fallaremos al trabajo en su obra. No fallaremos al trabajo en su obra. Porque si realmente aprendimos, ahora debemos aplicar lo aprendido. Muchas gracias, hermanos, y pues doy una bienvenida a nuestro hermano que llegó un poquito tarde. Hermano, bienvenido. Tomé su lugar, quizá debimos esperar todavía un poco más, pero de todas maneras bienvenido, hermano, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, hermanos.